Hola, bienvenidos a Samarte, yo soy Ileana Almaguer. El día de hoy tenemos un video muy divertido, vamos a hablar de vinos y para eso tenemos un invitado muy especial, Juan Pablo Rego, quien es especialista en vinos y sommelier. Bueno, pues como les conté, ahora sí ya estamos con Juan Pablo. Juan, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, cuéntanos un poquito de ti, porque ya les dije que teníamos un invitado muy especial, pero cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Gracias a ti por invitarme. Y bueno, yo he trabajado con vinos aproximadamente 20 años, que habla un poco más de mi edad, de cualquier cosa. Somos viejos. Entonces, pero sí, terminé trabajando en vinos y es algo que me apasiona muchísimo. He tenido la fortuna de trabajar con una compañía de Estados Unidos muy grande, es la segunda distribuidora más grande de Estados Unidos, y nos enfocamos bastante en los vinos, ¿no? Y yo trabajo para una división pequeñita que se llama la División de Vinos de Alta Calidad. Y nos enfocamos en eso, pero alta calidad no queriendo decir que son vinos muy costosos, sino que se enfocan más en vinos de pequeña producción, que son más exclusivos y finalmente va a ser un poco de lo que quisiera que habláramos hoy, y es como que el precio no es necesariamente un indicador de la calidad del vino, ¿no? Claro, porque yo creo que muchas veces tenemos la idea de que, si es caro es un buen vino, claro, ¿no? Entonces nos da miedo a lo mejor comprar un vino que no sea tan caro de pronto para un regalo, o si voy a ir a una cena y tengo que llevar un vino o algo, como que no está, pero a lo mejor es un súper buen vino. Total, sí, o sea, no es que un vino costoso vaya a ser malo, ¿no? Sino que el precio lo determinan muchísimos factores, ¿no? Hay regiones del mundo que producen, vinos, pues muchos más pocos vinos, entonces eso eleva el precio, la demanda es alta, la oferta no lo es, como todo. La producción, la forma en que se produce, incluso ahora que hablamos de champaña vas a entender las diferencias entre todas y te vas a dar cuenta que claro que hay motivos por los que el precio sube, no es porque sea mejor. O sea, un vino de $100 puede que te guste muchísimo menos que uno de $5. Entonces sí, es como quitar un poco ese estigma. Que le perdamos el miedo de, no, a lo mejor porque está, o sea, no, hay que probar también, ¿no? Obvio, claro. Sí, yo creo que de las cosas, como las mejores cosas que has aprendido desde que nos conocemos es eso, o sea, como que aprendiste a experimentar. Tú tenías como los vinos que te gustaban y claro, cuando estabas en México siempre sabías que los tintos que te gustaban, y pues tú puedes hablar más de eso, de tu evolución de tintos. Sí, o sea, como que uno se casa de pronto con una uva o con una marca que conoces y dices, no, pues es que esta me gusta, o la uva, ¿no? Simplemente me gusta esta uva, y a mí de pronto me daba miedo probar otras porque decía, no, es que ya sé que esta me gusta, y de pronto las otras que probaba me terminaban gustando más. Claro. Que bueno, ahora ya no tomo tinto porque me cae bien la edad, pero bueno, me pasó lo mismo con el rosado, ¿no? Que, o sea, como que probar que te gusta y que no, porque había unos que no, este es buenísimo, y entonces lo probaba y era como, no para mí. Claro, y algo que pasa muchísimo es que a veces la gente dice, bueno, a mí me encanta el Chardonnay y no me gusta el Sauvignon Blanc, y como que toman las decisiones muy pronto cuando en realidad tal vez tuviste una mala experiencia, claro, con 1, 2, 3 Chardonnays, pero hay miles otros que son muy ricos y te pueden gustar muchísimo. Entonces, o sea, una de las cosas que yo he dedicado bastante, que le he dedicado bastante tiempo en mi carrera, es como a quitarle el estigma a los vinos. Definitivamente o sea, cuando uno lo mira muy a fondo, cuando lo estás estudiando para hacerlo profesionalmente, definitivamente es muy profundo, hay muchas cosas para aprender, pero no quiere decir que tenga que ser complicado para el consumidor. Hay cosas que son muy simples, conceptos simples, y la idea es eso, pues como que todos aprendan un poquitico más de vino hoy, y que tal vez les guste un tricito más, y más que nada que quieran arriesgarse un poquito más. Claro, que prueben. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar de 3 vinos, ¿no? Vino rosado, vino blanco y vino espumosos. Champán. Empecemos por acá, ¿te parece? ¿Por dónde quieres empezar? Claro, sí. Siempre empezamos con los espumosos y nos vamos moviendo hacia la derecha. Entonces, sí. A ver. Pasito, porque ¿te paso? Si no, a este paso. ¿O no necesitas? Por ahora no, por ahora vamos a hablar. Entonces, empezamos con la champaña. Entonces, la champaña es uno de obviamente, de los vinos más conocidos y en algunos casos un poco malentendidos también, ¿no? Los espumosos en general. O sea, como tú sabes, yo muero por los vinos espumosos. Nunca vamos a empezar a tomar vino antes de abrir una botella de espumoso. Son muy, muy, muy ricos. Sí, súper ricos. Volviendo a lo que hablábamos ahorita, a veces tenemos como el concepto, no, a mí no me gustan los espumosos, a mí no me gustan los rosados. No, es experimentar, ¿cierto? A veces si entendemos un poquitico más de los vinos, a veces vamos, claro, me gusta este, y por qué me gusta más este que el otro. Entonces empecemos con los espumosos, que es bien interesante.
mi pregunta es para que entendamos todos. La champaña y el espumoso es lo mismo, simplemente la región es lo que le da el nombre, ¿cierto? O sea, todas las champañas son espumosos y no todos los espumosos son champaña, ¿cierto? O sea, la champaña está categorizada como un vino espumoso, pero viene de la región de Champaña en Francia, ¿cierto? Inclusive en Francia tú tienes vinos espumosos de otras regiones y no se llaman champaña. La champaña es un término basado en su región, ¿cierto? Entonces, ahora, es un vino espumoso como todos. Entonces, hablamos un poquitico de eso, cuál es la diferencia. Y porque la verdad es que son muy diferentes todos. O sea, no todos los vinos espumosos son iguales, ¿no? Entonces, si miramos la champaña quizás es el proceso más complejo de todos. En parte por eso son más costosas, ¿no? Normalmente las champañas no las vamos a conseguir por mucho menos de $40, que es como que unos 160 pesos. No, 80. No, ¿cuánto dijiste? $40. $40, sí. No. Como 800 pesos mexicanos. 800, sí. Es como 800 pesos mexicanos. Mientras que tú puedes empezar con un espumoso, el que tenemos acá, el Prosecco de Italia, ese costó, no, sí, ese costó $8. Que 160 pesos, 170 pesos mexicanos. Sí, exacto, entonces la diferencia es bien grande, ¿no? Y no se sorprendan para nada si les gusta muchísimo más el Prosecco que la champaña. Claro. Y eso no quiere decir que te gustan los vinos baratos, que tienes un mal gusto. No, es que son muy diferentes y son producidos para ocasiones completamente diferentes. Entonces hablemos un poquitico de eso. Pero entonces, la champaña, la forma más fácil de explicarla es que o el vino espumoso, empecemos por ahí, es que el dióxido de carbono pasa de forma natural. O sea, no es que le meten dióxido de carbono como a las gaseosas, nada. Entonces pasa de forma natural. En la segunda... Por la fermentación de la uva. Exacto. Cuando la uva se está fermentando, está produciendo dióxido de carbono. La gran diferencia es que todos los vinos cuando se están fermentando, tú los tienes en contenedores que están abiertos, entonces obviamente se escapa. En la champaña, tú la produces así y después vas a hacer una segunda fermentación. Vas a poner un líquido para que empiece una segunda fermentación, que literalmente es azúcar y levadura, y empieza la segunda fermentación. La diferencia es que esta vez vas a taparla. Okay. Y vas a atrapar las burbujas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la champaña lo que haces es que la segunda fermentación pasa dentro de la botella. Esa misma botella que estamos tomando, ¿cierto? Mientras que, bueno, y la tapas y va a pasar ahí literalmente años. Para terminar de fermentar. Te voy a decir, no, la fermentación pasa relativamente rápido. La diferencia es que la dejas ahí, lo cual le va a dar mucho más carácter, mucho más profundidad, mucho más va a tener mucho más sabores la champaña, porque o sea, la levadura está ahí todo el tiempo, ¿cierto? Mientras que cuando produces un vino como el Prosecco, que es este que tenemos de acá, lo que hace es que la segunda fermentación pasa en un tanque gigante. Okay. Y tan pronto termina la fermentación, tú le sacas toda la levadura. Entonces está en contacto con la levadura literalmente un día, ¿no? O sea, es muy poco. Entonces yo siempre, la forma en que lo explico es como que tú estés cocinando algo en el horno a fuego lento por 8 horas. Si estás como, no sé, digamos, cocinando un pollo y lo cocinas en el hueso por 8 horas, mientras que el Prosecco es como que cogieras... no sé, la pechuga de pollo y la pusieras y la sacas, claro, ¿no? Entonces, el sabor no es el mismo. Totalmente diferente, ¿cierto? Y no es que uno sea mejor que el otro, sino que son sabores muy diferentes. O sea, entonces más o menos, o sea, como lo que yo he entendido es que la diferencia es que, por ejemplo, el Prosecco es mucho más refrescante, es mucho menos denso, por así decirlo, y el otro es como mucho más, los sabores son como mucho más fuertes o... Exacto, sí, los sabores son mucho más fuertes, normalmente es un poco más seca. El Prosecco, las uvas también con las que se producen hacen un poco la diferencia, pero hablando en términos más simples, la realidad es que el Prosecco es mucho más barato, no necesariamente porque no sea la misma calidad de la champaña, sino porque la producción es mucho más sencilla. Claro. O sea, es súper simple cómo se hace. Una champaña dura aproximadamente 6 años antes de llegar al público. Wow. El Prosecco o sea, por ejemplo, la forma en que funcionan muchísimas casas de Prosecco es que acá en Estados Unidos hacemos un pedido, pides un contenedor de Proseccos y ahí lo fermentan. Wow. Lo fermentan, claro, y te lo envían. Entonces, mira, estamos hablando que es un proceso que cuesta muchísimo más. Menos. Entonces, yo te digo, el Prosecco, por ejemplo, es delicioso si estás por fuera en un día soleado, estás en la piscina, porque es muy refrescante, es muy, o sea, te puedes tomar 3 botellas sin darte cuenta, entonces tengan cuidado ahí que... Cuidado con eso. Y la champaña, como tiene los sabores mucho más...
un poco más complejos, por decirlo así, va a ir mejor como con estas cosas que tenemos aquí enfrente, ¿no? Los quesos. Que yo estoy así de ahorita que terminemos me voy a comer todo. Es un poco difícil concentrarse ahí. Y ahorita traté de coger algo y que me pegó en la mano, entonces ya tengo miedo. Bonito para nuestro video. Sí. ¿Y esta que tenemos aquí en el centro qué? Esa fue por mí, la verdad, porque como sabes, yo muero por los vinos rosados, todos. O sea, pero ese es un espumoso. Es un espumoso, sí. Es un espumoso rosado, ¿no? Entonces, se nos va a calentar. Sí, claro. Pues sí, la verdad es que pues nunca lo había probado. Entonces dije, pues, ¿por qué no lo probamos? Probémoslo juntos. Exacto. Bueno, pues vamos a probarla porque me está haciendo ojitos y se nos está calentando la botella. Sí, más que nada para que no se nos caliente, Sí, pues. No sí. crean que es por ganas de tomar. Y porque la vamos a probar juntos, así que vamos a ver qué. ¿Por qué normalmente tomamos champán o espumoso en flauta, en copa flauta? Mira, la realidad es que la flauta contiene mucho más las burbujas. Entonces, un vino espumoso, la idea es que pues, mantenga las burbujas, ¿no? Porque eso es lo que lo hace tan refrescante. Mientras que una copa que está más abierta, como esa, pues se salen las burbujas, ¿no? Claro. Esa es la realidad. Se sale más rápido. Hace que respire mejor el vino, ¿no? Es como... Sí, en realidad el diseño es precisamente para mantener las burbujas. Y una champaña de alta calidad, en realidad no necesita tanto la flauta, o sea, va a mantener las burbujas. La burbuja. Exacto, ¿por qué? Porque tiene muchísimas más. Entonces, por eso también pasa un poco, ¿no? Vamos a probar este. Pues Nunca salud. lo hemos probado. A ver. Salud con todos en casa. Está muy rico. A mí me gustó. Está ¿Te bien gustó? rico. Bastante, sí, muy rico. Está súper rico y está cero seco. Ay, sí, yo así. Yo ya en sommelier. No, pero de verdad está nada seco. Claro. Está un poquito. Es muy refrescante, muy. exacto. Está como para irte a no sé, en la tardecita, bronchecito o bronchecito. En la ¿no? mañana también a veces, depende de... Sí, súper alcohólicos en la mañana. En realidad sí, o sea, como en alguna parte son las 5 ya, ¿no? Entonces, a cualquier hora. Oye, pues sí me gustó bastante. Sí, es que es bien rico. Y mira, algo lo que te dije, no lo habíamos probado nunca, pues, pero a medida que uno empieza a conocer más y más, uno empieza a experimentar un poquitico más. Y algo que es clave, o sea, experimentemos con vinos que no sean muy costosos, ¿no? Porque pues no podemos estar gastando todo el dinero en vino todo el tiempo experimentando. Y es fácil. Un consejo que yo siempre le doy a la gente, cuando la gente me dice, ¿cómo hago para saber qué estoy comprando y todo? Obviamente comprar en el súper es muy, muy conveniente para todo el mundo, porque siempre vamos, ¿cierto? Pero si tienen la oportunidad de ir a un lugar donde venden más vinos o que tienen la oportunidad de hablar con una persona, es una gran ayuda porque le pueden preguntar a alguien qué tal es este vino y también yo creo que ahora hay muchas páginas que nos permiten, o sea, y también en Instagram, ¿no? Hay muchas cuentas también que nos permiten. Deberías hacer tu cuenta en la que nos platiques de vinos. Sí. Como que podemos darnos cuenta, ¿no? Por ejemplo, eso me pasa mucho de pronto que si voy y no me contesta o lo que sea, es como que me meto a checar, ¿no? ¿Qué vino es bueno? Como para no errar. Sí, claro. Y te voy a decir, en realidad, de verdad, si nos equivocamos con vino, nos equivocamos. O sea, piensa que cuando o sea, vamos al restaurante no nos da tanto miedo que, uy, nos vamos a equivocar con la comida. Pues, o sea, no, sí, ya. hay que probar. Pues si no nos gusta, pues igual no lo tomamos. ¿Sí? Sí, exacto. O sea, y no lo volvemos a comprar nunca más. Exactamente. Oye, ahora hablemos de los rosados porque hay uno que, bueno, es de mis favoritos. Y el otro no lo he probado. Hoy lo voy a probar. Pero bueno, hablemos de los rosados, porque antes los rosados yo me acuerdo que pues casi ni se escuchaban. O sea, era... Claro. Y ahora es un furor los rosados. Sí, mira, los rosados, pues yo tengo mis propias teorías de por qué no pegaban tanto antes, pero te voy a decir, en la industria del vino siempre han sido, o sea, las personas que trabajan dentro de la industria, siempre hemos tenido una pasión grande por el rosado. Es que finalmente en los últimos años se ha vuelto ya algo más público. Total. Yo, y como te digo, no es un estudio, para que sepan, es mi invento de por qué los rosados se han vuelto más populares. Siempre existía el estigma de que los vinos rosados eran vinos dulces, ¿cierto? Acá en Estados Unidos hay un tipo de vino rosado que fue muy, muy popular por muchísimos años, que se llamaba White Zinfandel. Que era literalmente rosado. El Zinfandel. Sí, el Zinfandel. El Zinfandel, para que entendan. Y era dulce, la verdad es que no era muy rico.
O sea, era un vino, la verdad sí, no era muy rico, o sea, no hay forma de decirlo. Yo odio decir que un vino no es muy rico, pero ese no lo era, la verdad. Entonces, existía esa estima. Yo les digo... Me estoy riendo porque se le movió, Lucas está ayudando con la cámara y se le movió la cámara, entonces de pronto vamos a salir como así tantito. Lucas ha estado tomando desde antes, entonces ahí lo disculpan. Perdóname. Entonces, mi teoría en realidad era que o sea, que siempre le decía a las personas, quieren probar el rosado, y siempre no, es que yo no tomo vino dulce, y entonces claro, le explicaba, no son dulces. Te voy a explicar, la razón por la que el vino rosado es, o sea, la razón por la que me encanta el vino rosado es porque el vino rosado es literalmente el punto medio entre los vinos tintos y los vinos blancos. Quizás se acerca más al blanco que al tinto, pero, claro. O sea, finalmente es un poco más complejo que los blancos y no tanto como los tintos. ¿Y el color del rosado viene por la combinación de uvas o por...? Sí, entonces, no es la combinación de uvas. Cuando tú haces vino, la gran mayoría de uvas, hay excepciones, obviamente, pero la gran mayoría de uvas tienen la carne, o sea, como la piel. La piel. La pulpa. Sí, la carnecita. Sí, la pulpa es blanca, entonces en realidad si tú le quitas la piel y la exprimes, es blanco, exactamente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tú puedes comprar Pinot Noirs que son blancos, o sea, totalmente blancos. ¿Por qué? Porque le quitan la piel y lo hacen así. Entonces, el vino rosado, perdón, cuando tú produces vino, existe una parte en la producción que se llama la maceración. La maceración es después que ya le has exprimido el jugo y tú la dejas en contacto con las uvas, con la piel. Con la piel. Y obviamente si son de piel roja, pues eso empieza a pigmentar. Exactamente, a pigmentar y a fusionarse con el vino y se vuelven tintos, ¿cierto? ¿Qué pasa con el rosado? Es una maceración parcial. Okay. Tú dejas una maceración que normalmente va a ser de 2 horas, depende del color que quieres. Entre más tiempo lo dejas, no solamente es más oscuro, sino que los sabores empiezan a volver más intensos, ¿cierto? Entonces el color sí tiene bastante que ver con lo que puedes esperar en la botella. Okay. Si tú ves un vino rosado que ya es muy oscuro, yo te voy a decir, la otra vez compré uno que era muy oscuro y normalmente cuando yo los veo tan oscuros, como que por alguna razón no los compro. Y estaba en el súper y me lo recomendó el señor, me dijo, este es súper rico, se ha vendido súper bien, y yo dije, bueno, lo voy a probar. No me gustó. ¿No te gustó? Sí, porque te voy a decir, igual que con la champaña, los espumosos, la ocasión, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, yo vivo en una ciudad donde hay estaciones y obviamente ahora vamos a estar en invierno, y en invierno te van a apetecer más esos. Claro, es como en invierno se te antoja a lo mejor más un tinto. Exactamente, ¿no? ¿Cierto? En invierno normalmente tenemos comidas que son más ricas en sabores, ¿cierto? O sea, más intensas, sabores. Exacto, buscamos sabores más intensos. Cuando hace mucho calor afuera, pues... quieres algo refrescante. Exacto, una ensalada, cosas así. Entonces, igual con el vino. Entonces, hay regiones que se dedican a producir rosados que son, o sea, que son un poco más intensos en sabor y en realidad pegan más para la época que los estés tomando. Pero la realidad es que la gran mayoría de personas prefieren este color sí. Porque es que es un poco más suave y es más refrescante, ¿cierto? Entonces, así se producen los rosados. Es igual que los blancos, sino que la maceración lo dejan, pues está en maceración parcial, como un par de horas o algo así. Y cuando ya el enólogo llega al punto que quiere, pues frena la maceración y así quedó el color del vino. Entonces, ¿por qué son tan ricos? Pues porque obviamente, como te digo, es como el punto medio entre los dos. Tiene un poquitico más de carne que el blanco, pero definitivamente pero también es refrescante. Exacto, o sea, no es tan... son muy ricos, de verdad. Y a mí, bueno, el que les decía que es uno de mis vinos favoritos es el Miraval, que es de Angelina Jolie, ¿cierto, no? Y de Brad Pitt. Sí. Es de mis favoritos, de verdad. Si pueden probarlos. O sea, te cuento un chisme, algo que es relativamente nuevo. Ahora se asociaron para producir una champaña que se ve buenísima y la quiero probar, una champaña rosada que te digo que se ve súper rica y está bien. Y ellos mismos tienen otro rosado. Claro, que salió hace unos años, que se llama Studio C, y es porque en la bodega donde producen los vinos tienen, o sea, obviamente crearon como el estudio, pues por lo que ellos son actores, como tú, como yo lo fui alguna vez. Les vamos a dejar el comercial que hice hace muchos años. Sea, hace como 30 años había un comercial ahí. No delates la edad, no delates la edad. Exacto.
Sí, no, entonces producen otro que es Studio C, que es un poco más económico que el Mirabal. El Mirabal cuesta como unos $27, algo así. En Costco lo encuentran a mejor precio. Sí, en Costco, obviamente. Sí, ¿cuánto cuesta en Costco? Como 20. 10. Yo te lo juro que cada que veo así, ya les voy a decir, yo cuando voy en Costco voy con mi carrito y cuando veo que está en descuento, así que dice $19, yo... O sea, vas y coges otro carrito que vas solo con el Mirabal y el resto para la comida. Pero de verdad que cada vez que los veo que están en descuento agarro uno o dos y entonces así de pronto ya tenía como 4 lucas de ¿para qué tienes tantos vinos ahí? Yo, están en promoción, o sea, están en promoción, exacto, hay que aprovechar. O sea, en general, pero sí, en general cuesta Sí, como 25. 25, 27, que son Sí, como sí. 540 pesos mexicanos. Sí. Mientras que Studio C lo es más alrededor de 17. O sea, en realidad como unos $8 De diferencia. Exacto, unos $8 de diferencia. Y son muy ricos los dos. Y los dos vienen de la región más popular del mundo, no solamente de Francia, del mundo para producción de vinos rosados, que es Provence. Los vinos rosados de Provence son... De Provence. Sí. Son muy, muy, muy ricos. Son deliciosos. Hablemos de los blancos. Bueno, yo tengo que contarles que obviamente llegar con Juanpa pues, a enseñarle un vino, pues es como... quererle enseñar matemáticas a un profesor de matemáticas. Tampoco. No, pues no sí. le creen, O sea, sí. No es tanto. Entonces yo fui al súper, tengo que contarles, fui al súper. Bueno, yo sigo una cuenta de un súper que hay aquí y todo el mundo hablaba de este vino. Y entonces yo decía, yo lo tengo que probar. Y todo el mundo hablaba de la maravilla, de lo rico que era y de lo barato que era. Y entonces cuando yo llego y veo y lo compro y veo que costaba $4.25 o algo así, yo dije, ¿pero qué me voy a tomar? Y lo probé y yo así de, es que me encantó. Y llegué y le dije, te tengo un vino que es muy rico, pero no sé qué me vas a decir porque es un vino que cuesta $4.25. ¿Y te gustó? No, claro, mucho. y te dije de una, ¿te acuerdas que me estabas diciendo? Yo, claro, debe ser un vino de Portugal. Claro, porque yo le decía un vino blanco y entonces me puse a buscarlo y no lo encontraba por ningún lado. Y resultó que decía vino verde, pero es blanco. Sí, claro, es que en realidad vino verde... No me están pagando, ¿eh? O sea, si quieres la marca para patrocinar. Sí, te están pagando, tenemos que hablar ya de... Porque a mí no me están pagando nada, para que sepan. Sí, entonces el vino verde es el nombre de la región. Es una región de Portugal que produce unos vinos deliciosos. Utiliza uvas que son nativas de la región y produce unos vinos muy, muy ricos. Mira, este es el mejor ejemplo de lo que les estaba hablando. Yo te digo, en mi casa, tú sabes que hago unas fiestas de vino riquísimas en que abrimos 60 botellas. O sea, llegar a su casa es como, bueno, primero ya sabes que pues va a haber borrachera en algún momento de la estancia. Y otra es que tiene vinos por todos lados y tiene cavas que uno se quiere robar. No sé, yo creo que te robaste la última vez. La última vez. Me estaban faltando algunos. Ay, claro, entonces te digo, es un vino que si llegas a mi casa con este vino me voy a emocionar, porque es que, claro, los vinos verdes son deliciosos. Y ahí va lo que les decía. El precio no es una indicación de la calidad del vino. Este vino, es que, mira, te voy a decir, es una región donde la planta, o sea, produce muchas más uvas, ¿cierto? Muchísimas más uvas. Hay regiones, por ejemplo, en Francia, hablemos de Borgoña, las mejores regiones de Borgoña producen media tonelada por acre, un cuarto de tonelada por acre. En Nueva Zelanda, por ejemplo, hay regiones que te producen 8, 10 toneladas por acre. O sea, estás hablando que la producción es muchísimo más alta. O sea, la región produce mucho más, y lo cual hace que el vino sea más barato. Pero no quiere decir que no sea bueno, ¿no? O sea, para nada. Simplemente, pues... Claro. Hay cortes de carne que son mucho más caros que otros, pero el más caro no es el que más te gusta a ti necesariamente, ¿no? Es tu gusto, ¿no? Entonces, si hay algo de todo de todas las bobadas que hablamos hoy que quiero que todo el mundo se lleve, es que, o sea, de verdad, experimenten y prueben, y sobre todo cuando van... O sea, uno a veces cuando compra las marcas, claro, como te digo, en el súper, y no quiero decir como que comprar en el súper está mal, no, obviamente si sabes lo que estás buscando y sabes que te gusta el vino, cómpralo en el súper, donde te quede fácil. Lo único que quiero decir es que a veces el súper, en realidad las marcas pagan para la posición que tienen, ¿no? Y te voy a decir, o sea, yo que pues he trabajado en esta industria por tanto tiempo, yo sé que, o sea, literalmente los estudios dicen que cuando tú llegas al súper, o sea, si hay 4 estantes, ¿cierto? El primero que miras es el de acá, ¿no? Después
el de acá que está como a tu rodilla, después el de arriba y el final, último es el de abajo. Claro, el de hasta abajo. Entonces, literalmente, o sea, son estudios. Acá en Estados Unidos tienen tiendas que las arman solamente para estudiar los patrones de comportamiento de las personas. Entonces, la gente está pagando por ese espacio. Y a veces, ¿qué pasa? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las compañías que más grandes van a pagar más, claro, pagan para estar. Y te voy a decir, si tú pusieras este vino en un súper acá en Estados Unidos, que no fuera Trader Joe's, que es donde se consigue acá, publicidad no pagada. Por ninguno de los dos, ni por Espiral ni por Trader Joe's. Aquí nadie. Literal, este vino en un súper normal lo vas a ver abajo. Te lo garantizo que lo vas a ver abajo. Pero incluso en Trader Joe's está hasta abajo. Claro, bueno, ya es porque se está vendiendo tanto que no importa dónde lo pongas, claro. la gente lo compra. O sea, y literal tú llegas y así, hay uno, y entonces no, o sea, no claro. hay. Sí, entonces, ¿qué pasa? O sea, que va a estar abajo, ¿no? Y es literalmente el último lugar donde buscas. Y si tú no sabes qué estás comprando, te va a dar miedo porque dices, claro, no, pues es el barato. ahí, claro. Y a veces te digo, Google ahí súper rápido, vino verde. O sea, buscas vino verde, que es vino verde, no hay falla. No, y son muy ricos, te digo que, de verdad, no he tomado tantos vinos verdes porque no se ven tanto acá, pero no sé, en mis años habré probado unos 20, 25 vinos verdes diferentes y todos me han gustado. Hay unos que son un poquito más dulces, unos que son un poquito más secos, pero todos son muy refrescantes. Y de vinos blancos, ¿cuáles son las uvas, o sea, como que conocemos? O sea, bueno, Chardonnay, que es el rey de los vinos. Exacto, o sea, es la uva que más se vende en el mundo, Chardonnay. Sauvignon Blanc, está Riesling. ¿Qué es? ¿Pinot algo? Pinot Grigio. Me fue el nombre. Sí, Pinot Grigio. O Pinot Gris también, o sea, Pinot Gris. Que son lo mismo, simplemente es el nombre. Pinot Grigio es gris en italiano y gris es gris en francés. Está Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Grigio, Riesling, está Moscato. Bueno, pero el Moscato es dulce, ¿no? Sí, la gran mayoría, ¿no? O sea, ese es un buen vino que podemos hablar. El Moscato también es otro que puede ser un poco malentendido. Hay personas que piensan, no, el Moscato es dulce, no es un vino serio. No, o sea, puede haber Moscatos que son muy, muy serios y son muy ricos. El Moscato, una de las razones por las que pueden ser tan ricos es porque tienen mucha acidez. Cuando tú comes algo que es muy dulce, algo que te ayuda a cortar el azúcar es la acidez. Claro. Y el Moscato de Asti, ahorita hablamos de Asti, pero el Moscato tiene bastante acidez, lo cual ayuda a cortar un poco el dulce. Y es, por ejemplo, delicioso. Si estás comiendo algo que sea picante, por ejemplo, no sé, comida tailandés, con Moscato de Asti es súper rico. Te digo, unos taquitos picantes con Moscato de Asti saben delicioso, o sea, es muy, muy rico. Y yo te voy a decir, lo que te guste, no importa lo que les guste, o sea, compren lo que les guste. Si yo voy a ir a, no sé, una fiesta y tengo que llevar un vino blanco o quiero regalar un vino blanco, ¿qué uva creerías que es un buen regalo? O sea, una buena opción para regalar. Sí, digamos que no sabes nada del gusto de las personas y que vas a llevar un vino de regalo. Obviamente es importante siempre saber cuánto quieres gastar, ¿cierto? O sea, como que yo creo que me puedo gastar, no sé, 200 pesos, ¿cierto? O me puedo gastar 500 pesos. Es lo primero que tienes que decidir, es cuánto te vas a gastar y de ahí empiezas a buscar. Digamos que tienes un presupuesto un poco más bajito. Sauvignon Blanc es o sea, a casi todo el mundo le gustan los Sauvignon Blancs. Y si es de Nueva Zelanda, les va a gustar bastante porque tienen mucha acidez, son súper refrescantes y vas a encontrar... O sea, cuando hablamos de mucha acidez, no pensemos que sea un vino seco, no, ¿o sí? Sí, o sea, son secos. En realidad, seco se refiere al azúcar. Lo que pasa es que cuando tomamos vino, la fruta nos da la impresión de que no es tan seco. Uh-huh. En realidad, pues, para decidir si es seco o no, o sea, tú mides cuánto tiene de azúcar el vino, ¿no? Y a veces pensamos, claro, este es muy seco, este es muy dulce. No, en realidad puede ser el mismo contenido de azúcar, sino que la fruta nos da la idea, porque lo hueles y tú como que... O sea, por ejemplo, si lo hueles, sí, mira que huele... es dulcecito. Sí, huele dulce, pero no es nada no dulce, es nada es dulce. completamente seco. La fruta a veces nos da la idea de que algo es
O sea, hay como un saborcito ahí como dulce, pero no es dulce. O sea, es como el sabor, como el... Te voy a decir, de verdad no es. Entonces te voy a enseñar un truco. Les voy a enseñar un truco. Si quieres saber si un vino es dulce o no. Porque, por ejemplo, tú lo estás tomando y sientes que es dulce. Y de Siento que verdad es no dulce. O sea, siento que Cero. es dulce porque siento que tiene un saborcito ahí como frutal, ¿no? Pero... Claro, la mitad del sabor viene de la nariz. O sea, literalmente de nuestra percepción de lo que estamos probando viene de la nariz. Por eso es cuando tenemos un resfriado, no, o sea, solamente sabemos si es dulce o salado. Entonces, Claro. haz el truco del resfriado. A Si ver. te tapas la nariz y vas a tragártelo antes de soltarlo. O sea, me traban... Ok. Eso que estabas probando, que sentías que era dulce, Se me fueron las ya burbujas puedes a la soltar. naranja. A la naranja porque dije naranja. Has tomado mucho ya. No sé por qué dije naranja. Y eso que me decías que querías practicar tomándolos antes del video, ¿qué tal que hubiéramos hecho? ¿Qué tal no? que lo hubiera hecho? No, en serio. Se me había ido. Claro, no sentí nada dulce. No lo sientes, No. claro, porque es la percepción pues, del olfato, ¿no? El olfato Claro. nos da la idea de que estamos probando algo dulce cuando en realidad no estamos probando No algo es dulce. dulce. Cuando tenemos un resfriado solamente podemos probar dulce, salado, ácido y amargo. Esos son los 4 sabores que podemos en realidad, que la lengua tiene la capacidad de percibir. Todo el resto es el olfato, todo. Entonces algo que es interesante, te tapas la nariz y vas a saber si es dulce o no es dulce. Otro truco que es fácil, vas a ver el contenido de alcohol. Si por ejemplo coges un moscato de Asti, un moscato, vas a ver que el contenido de alcohol es como un 6,5, algo así. ¿Qué quiere decir? Que no fermentaron todo el azúcar. Ok. Si miras este, por ejemplo, este tiene 9%. ¿Sí ves? Ok. Este. ¿Cuánto es lo que normalmente tiene un vino? Depende, los blancos van a tener alrededor de un 12,5, depende de la región, a 14,5. Este tiene... Ese debe tener como un 13,5 No más o dice. menos. Mira acá. Ah. ¿Cuánto? Ah, sí. 13,5, sí. Entonces, depende de la región, depende del año. Entonces, sí, hay muchos factores que lo determinan. La región de la que viene, obviamente, si es una región que es mucho más caliente, la fruta normalmente madura más. Cuando está más madura, hay más azúcar. Más azúcar va a terminar convirtiéndose en alcohol. más alcohol, ¿cierto? Entonces, eso es un factor bien determinante. Mientras que... Entonces, claro, es otro truquito. Si quieren saber qué tan dulce es un vino, pueden mirar el contenido de alcohol. Si tiene mucho menos de 12%, o sea, 11 ya sientes un poquitico de azúcar. O sea, entre 10, más bajo ¿no? el nivel de alcohol es más dulce. Casi siempre, o sea, como todo hay excepciones, pero en general sí, entre menos alcohol tiene, normalmente va a ser un poquitico más dulce. Como te digo, por debajo de 12%. De resto, siempre va a ser, porque las regiones, como te digo, determinan mucho. Entonces, la región tiene bastante que ver también. O sea, un Chardonnay, por ejemplo, en Francia, va a tener un nivel de alcohol normalmente un poco más bajo que un Chardonnay de California, porque California es un poco más caliente. Pero sí, yo diría que en realidad cuando tú empiezas a ver como 11, 10,5, 10 para abajo, estás hablando un poquito más dulce. Claro, si estás viendo uno de 15 y uno de 13, créeme, los dos van a ser secos, ¿no? Exacto, sí. Entonces yo diría que más cuando empiezas a ver como 10% para abajo, ¿no? Juanpa, muchísimas gracias por haber aceptado, por haber explicado tan bien los vinos. Tenemos más bien, tenemos otra entrevista pendiente en donde quiero que nos hables de tintos. Claro. Porque bueno, yo sé que mucha gente toma tintos. Y bueno, muchísimas gracias. No, a ti. Les voy a dejar tu Instagram para que te sigan y que nos hables de vinos también. Y bueno, lo voy a comprometer a que nos esté mandando ahí vinos y opciones para que yo se los pueda estar poniendo. ¿No? Sí, claro, y te digo, o sea, si la gente quiere escuchar un poquitico más de vinos tintos y todo, o sea, podemos hablar todo el día de vinos. Tú sabes que podemos hablar todo el día de vinos, hay muchísimas cosas ricas para hablar de vino. La idea mía siempre es que la gente le quite un poco el miedo al vino y no les dé miedo, o sea, no hay nada que equivocarse ahí. En el peor de los casos, tomarse una botella de alcohol. Sí. Claro, lo importante es que podamos compartir. Compartir, sí, el vino siempre es para compartir. A ti gracias de verdad por invitarme. Gracias, fue mi un placer chiqui. estar acá. Y bueno, espero que hayan disfrutado este video. Ya saben, un poquito más de vinos y nos vemos en la próxima. Recuerden, denle like, suscríbanse y compartan si les gustó. Salud. Salud. Ahora sí a comer.